Muy bien, les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase número 8. Es que el tiempo pasa muy rápido. Ya estamos en la clase número 8 y hoy día vamos a hablar de los textos no literarios para seguir avanzando con el temario DEMRE y vamos a hacer, como siempre, como todas las clases, ejercicios tipo PAES. ¿De acuerdo? Bien, en la PAES de competencia lectora cobran mucha relevancia los textos no literarios, ¿ya? A diferencia de la prueba de transición o la PSU, donde los textos no literarios eran una minoría, porque se hablaba de literatura y se evaluaba la literatura. Bien, alguien que me diga a través del chat o metiendo la cuchara con su micrófono, ¿qué tipo de texto es el que está aquí representado? Este que ¿Un dice ya, informativo? un texto informativo, muy bien. ¿Y qué tipo de texto es? Es informativo. ¿Qué tipo de texto es? Llega a Chile el primer tren de metro con aire acondicionado que recorrerá la línea 1. ¿Qué más puede agregar algo? ¿Qué características tiene este texto? ¿Noticioso se dice, profe? Me pregunta Maximiliano. Sí, es una noticia. Muy bien. Dijo Muriel que era no literario, informativo. Ahora Maximiliano dice que es noticioso, claro, porque es una noticia. Y en particular, ¿cómo se le llama a todos estos esquemas que acompañan la noticia? ¿Alguien lo sabe? Esta noticia tiene un carácter informativo, como todas las noticias, pero está acompañada de mucha información graficada. Por lo tanto, estamos en presencia también de una infografía. Para los que no lo conocían, esto que están viendo tan colorido, con tantas imágenes, con tantos esquemas, se llama infografía. Y lo que busca, como dice su nombre, es informarte a través de gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos en esta parte inferior tenemos una gráfica que nos muestra la evolución de los carros de Metro de Santiago desde el primer carro en 1975 hasta el último carro en el año 2012. ¿Ya? A esto se le llama infografía. Ya, para comenzar el mundo de los textos no literarios, vamos a hacer una pregunta de reflexión. Le voy a pedir a Andrés de Independencia que me dé su opinión. Y la pregunta, Andrés, dice así: ¿cuándo los datos e informaciones tienen valor? Los demás vayan pensando para que también respondan. Andrés, ¿cuándo los datos y las informaciones tienen valor? Porque hay algo que lo confirma, un respaldo, Bien, bien. La respuesta sería no porque, sino que cuándo, ¿cierto? Cuando hay algo que lo confirma. Ya, muy bien. ¿Qué más puede agregar algo? Lo que dijo Andrés está perfecto. ¿Cuándo los datos e informaciones tienen valor, Muriel? Eh, Cuando tienen valor es cuando tipo son algo verídico y cuando es algo, por ejemplo, en el caso de la noticia, yo creo que es algo actual, tipo algo que de verdad informa y de que ayuda a la población. Tipo, Verídico, actual, dos palabras muy importantes que has dicho. Me quedo con esas dos. Verídico y actual. Cuando los datos e informaciones tienen valor, cuando son verdaderas, dice la Muriel, y cuando son contingentes, cuando son actuales. Me gusta también la respuesta que da Andrés. ¿Hay alguien que quiera decir algo más? Maximiliano, Iriel, Francesca. ¿Cuándo los datos tienen valor? Bueno, aquí tengo otra.
imagen, otro ejemplo de infografía. 3 de cada 10 usuarios adictos a las redes sociales. 3 de cada 10 usuarios son adictos a las redes sociales. Y luego a través de gráficos nos cuentan, nos entregan la información de manera didáctica, ¿cierto? Ya, vamos a responder esta pregunta. En el mundo actual estamos llenos de datos, pero la realidad es que al final del día no tenemos mucha información. ¿Cómo es posible eso? Es como una paradoja. Abrimos Google y tenemos acceso a todos los datos. A lo que usted quiera buscar, lo puede encontrar. Pero la población está cada vez más desinformada. ¿Alguien sabe por qué ocurre esto? Necesito que me comenten para que vayamos digiriendo la información. ¿Cómo Las es fake posible? news, Ya, a ver, desarrolla un poco la idea. las noticias falsas que salen en las redes sociales, así como tipo planta totalmente silvestre causa cáncer y un montón de enfermedades. Pero eso como no tiene ninguna información, algo científico que lo respalde, es falso porque no hay nada. Ya, me queda claro. Muriel dice que las fake news o las noticias falsas tienen parte de culpa de esto de la desinformación y tiene mucha razón. ¿Alguien más quiere agregar algo? Si bien los datos muchas veces existen, es difícil hacer sentido de ellos y falta el tiempo para navegar en la información. Por lo mismo es importante tener acceso a los datos de forma que sean útil, ya en formatos que sean útiles y prácticos que nos ahorren tiempo y contribuyan de forma significativa a la toma de decisiones. Ya, entonces nosotros tenemos que responder una pregunta. ¿Cuándo los datos e informaciones tienen valor? Uno, ¿cuándo son accesibles? Si tú quieres saber algo, por ejemplo, sobre el Alzheimer, porque tienes un conocido, un familiar que está con Alzheimer, tú no te vas a descargar una enciclopedia del Alzheimer, porque eso no es accesible. Tú necesitas información dosificada a nivel usuario en ese caso, ¿cierto? Entonces, los datos tienen valor cuando son accesibles. Dos, cuando son oportunos. Muriel lo dijo, tienen que ser actuales, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber noticias añejas sin ningún contexto? No me sirve de nada. Entonces, los datos cobran valor cuando son oportunos. Y tres, y esta es la más importante, y es el perfil que le da la prueba, cuando permiten tomar decisiones. Uno puede tomar decisiones buenas cuando está informado o no. ¿Cierto? Las buenas decisiones se toman cuando tú estás informado. A ver, ¿a qué universidad quiero postular? ¿En qué carrera quiero quedar? ¿Cómo voy a tomar esas decisiones? Tengo que estar informado. La calidad de las universidades, el acceso, las becas. Solo así puedo tomar una decisión que sea buena. Bien, entonces ya que sabemos esto, que los datos cobran valor cuando son accesibles, oportunos y te ayudan a tomar decisiones, es que podemos ver de otra manera los textos no literarios, ¿ya? Los textos no literarios, al igual que la literatura, están al servicio de la humanidad. Y están al servicio de la humanidad para que los ocupemos y los ocupemos oportunamente. Veamos características de los textos no literarios. Quiero que hagan memoria, piensen en el colegio, piensen en las clases de primero medio, de segundo medio, piense en lo que ha leído que no sea literatura y me diga características de los textos no literarios. Ya vamos a hacer un listado. Piensa ahora en las características de los textos no literarios y realiza un recuento de ellas. Entonces, le voy a pedir
que me den algunas características para que hagamos un listado. Ya, Fernanda Polanco, de Temuco. Dígame una característica de los textos no literarios. Que tienen que ver con información real. Bien, primera característica, se relacionan con la realidad, no son ficticios. Y eso fue lo que vimos en la primera clase, ¿cierto, Fernanda? Muy bien. Dos, Jacqueline Zúñiga, ¿cómo está usted? Dígame otra característica de los textos no literarios. Jacqueline Zúñiga de Maipú. ¿Está por ahí? Iriel Montero. Dígame una característica de los textos no literarios. ¿Qué pasa con la Jacqueline, con Iriel? Carla Valle. Son de carácter objetivo. Son de carácter objetivo. Muy bien, Carla. Perfecto. Jacqueline Zúñiga dice, profe, perdón, se me quedó pegado. Iriel dice que está sin micrófono. Ya, Jacqueline, dígame usted alguna característica de los no literarios. Hola, sí, profe, perdone que se me haya quedado pegado. Ya, no se preocupe. Gracias por su explicación. ¿Tiene una finalidad específica? ¿Tienen una finalidad específica? Sí, bien. En realidad todos los textos tienen una finalidad específica, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a considerar como una característica. Ya, tienen una función referencial. Agreguen ahí al listado que estamos haciendo, ¿sí? Estas son cosas importantes de los textos no literarios. Déjeme decirle que en la prueba PAES que vas a dar, vas a leer entre 8 y 10 textos. Supongamos que son 10. Si son 10, 8 de esos 10 van a ser textos no literarios. ¿Ya? 8 o 9, porque incluso si son 10 textos, por lo general viene uno literario. Entonces, súper importante esta clase porque vamos a aprender a caracterizar este tipo de textos. Ustedes ya han dicho cosas bien importantes. Entonces, agreguemos tienen una función referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen referencia al mundo, lo que decía la compañera, a la realidad. ¿Ya? Hablan de la realidad. Ya, ¿qué más? Su contenido es no ficcional, o sea que todo es real, que no crea ficción. Tres, siempre dependerá de un contexto. Los textos no literarios siempre dependen de un contexto. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la realidad. Cuatro, son escritos concretos y explícitos, ¿cierto? Como dijo la Carla Valle, son escritos que buscan la objetividad, la objetividad. Siempre estarán de la mano con lo objetivo, no son subjetivos. 5. Tienen una audiencia específica, definida desde el momento en que se crea el texto. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a escribir una crítica sobre la última película de Spider-Man, esa audiencia es específica. ¿Para qué estamos escribiendo esta crítica? Para todos aquellos que se vean interesados en ir a ver la película. ¿Sí? A quien no le interesa ver Spider-Man, no va a leer ese texto. Entonces, tienen una audiencia o unos destinatarios específicos. Estamos en 6. la costumbre. Tienen una finalidad definida. Yo lo puse. ¿Alguien tiene el audio dado, por favor? Tanto tiempo. Ya, ahí sí. Tienen una finalidad definida, ¿cierto? Todos los textos tienen una finalidad definida, sí, que se puede
transmitir conocimientos científicos, de educación o comunicar normas y reglas. Por ejemplo, uno se sube a un ascensor de un edificio y por lo general hay algunos papeles pegados que dicen los que no han pagado los gastos comunes, por ejemplo, o normas nuevas, o nos indican cuándo se va a cortar el agua, por qué razón, etcétera. Ya tienen una finalidad definida. Y el mensaje tiene prioridad por sobre cualquier sentido estético. Aquí lo que importa es el contenido, no la forma. ¿Sí? La forma está determinada por un esquema. ¿Cómo se escriben las cartas al director? Tienen un esquema. ¿Cómo se escriben las noticias? También tienen un esquema. La otra vez yo les decía, ustedes cuando estaban como en sexto básico, el profesor o la profesora de lenguaje les dijo, bueno, la noticia tiene una estructura de pirámide invertida, porque entrega la información de lo más general a lo más particular. Responde las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y tiene una estructura, un antetítulo, un titular, una bajada de título, bla, 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 bla. Bueno, esa estructura se establece en cada subgénero. Pero no hay que ser muy novedoso, no hay que meterle estética, no hay que crear poesía para escribir este tipo de texto. Así que el mensaje va limpio, va objetivo, tiene prioridad. No hay que adornarlo como en la literatura. 8. El lenguaje utilizado es denotativo, es directo, eso significa denotativo, concreto, directo, y no deja espacio a la libre interpretación, ¿sí? Porque no es objetivo. Muy bien. Entonces, yo no sé si hay alguna pregunta respecto de esto que hablamos. Ya tenemos con esta primera parte de la clase un acercamiento primario a los textos no literarios. Ya saben sus características, saben cuáles son sus objetivos y saben que en la prueba el 90% de los textos que van a enfrentar son no literarios. Por eso era importante revisar esta parte teórica. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, si es que no hay dudas, a hacer ejercicios tipo PAES, ¿sí? Vamos a leer un texto y como siempre lo hacemos, vamos a responder preguntas. Bien, el texto que vamos a leer hoy es de un autor que por la experiencia que tengo, es un poco favorito de los abuelitos del DEMRE. Los abuelitos del DEMRE son los que hacen esta prueba. Y a estos abuelitos les gusta mucho este autor. Es un autor que escribe textos no literarios. A lo mejor ustedes lo conocen porque aparece en la televisión. Tenía un programa que se llamaba La belleza de pensar. Su nombre es Christian Warken y es periodista, escritor. Y esto que vamos a leer hoy lo publicaron en el diario El Mercurio, en la página de EMOL, que es la página del diario El Mercurio, emol.com. El texto se llama Adiós a los niños. Y pongan mucha atención en la lectura porque voy a hacer algunas preguntas cuando terminemos la lectura y necesito que estén atentos, ¿ya? Y además vamos a responder las preguntas tipo PAES. Ya, vamos a leer. El niño viene caminando de la mano con su padre al colegio. Hace frío y es la primera vez que descubre la magia del vaho que sale de su boca y de las bocas de todos los que caminan a esa hora por la calle. Ha tomado un buen desayuno, pan crujiente, un queso, una fruta. El invierno tiene sus regalos. El hielo que cubre los parabrisas. Las montañas cubiertas están muy abajo por una nieve que parece crema de un pastel delicioso de ver y oler y sentir que es la tierra.
Y las hojas que se han tirado un piquero de los árboles para que los niños las pisen, las hagan crujir o las miren con arrobo y las guarden adentro de un libro de cuentos que les leyeron anoche. ¿Cómo olvidar el cuento que el papá se dio el tiempo de leerle sentado a los pies de la cama, como hoy en la mañana, fría por fuera pero calentita por dentro, en que los dos vienen riéndose de la glotonería de Hansel y Gretel, que le jugó una mala pasada con la casa de mazapán y chocolate que usaba la bruja como trampa? Vienen recordando eso cuando a la entrada del colegio, dos hermosas y altas hadas vestidas de colores se abalanzan sobre el niño. Con una sonrisa perfecta, le piden abra sus manitos y depositan ahí unos paquetes de galletas con incrustaciones de chocolate, las que quiera, todas las que quiera y pueda llevar. Las quiere todas, quiere llenar sus bolsillos y comérselas todas. En cuestión de segundos se olvidó de las hojas, del vaho, del cuento, hasta de su padre, que mira indolente cómo las promotoras le roban a su hijo ante sus propios ojos para llevárselo al país de la gula desatada, donde los niños golosos no tienen límites y bailan en desenfrenado aquelarre sobre montañas de papas fritas y grasas saturadas. ¿Es que se había olvidado este padre distraído de que estamos a las puertas del Día del Niño? Gran día de la mentira travestida de verdad, de la gula metamorfoseada en necesidad. He aquí la fiesta de la incontinencia y la bulimia, el juego perverso de pedir y dar, el bombardeo de las marcas sobre las caritas rubicundas. He aquí el nuevo cuento para niños modernos, cuentos con final feliz, con brujas vendedoras y magos del marketing. Y he aquí los nuevos hermanos Grimm, creativos de agencias publicitarias dispuestos a no dar tregua por semanas a ningún hogar, a ninguna familia, con sus cuentos edulcorados y facilistas. Folletería masiva, jingles a granel, imágenes cayendo del cielo como meteoritos sobre el planeta de la inocencia. Christian Warken, Adiós a los niños en emol.com. Muy bien, vamos con las preguntas. Camila García de Conchalí, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes, qué bueno, Camila. Camila, después de la lectura, dígame usted si hay algún vocabulario, algún léxico que no conozcas, que a Creo que medida que estuviese, que a medida que creo, estuviésemos leyendo, tú te hizo ruido porque no sabía muy bien a qué se refería. creo que ninguno. Ya, por ejemplo, ¿qué es un jingles? Jingles, dice aquí. Eh, no sé, como alguna empresa. ¿Será sinónimo de empresa? Jingles a granel. Ay, sí, no sé, creo que esa no la conozco. Ya, muy bien. A ver, Ah, arrobo, metaforseada. También no la entiendo. metaforceada. Sí, creo que dice ¿A dónde meta. está? Ah, sí, la Sí, gula sí, eso. metaforceada. Ya, perfecto. Otra pregunta, ya voy a decir las definiciones. Arrobo, ¿conoces Como esa con palabra? deseo. Bien, crujir o las miren con arrobo, perfecto, con deseo. Ya, a ver una última. Eh, edulcorados, eh, no sé. ya, con sus cuentos edulcorados y facilistas.
Oye, yo hago esto, chiquillos, no con el ánimo de pillarlos ni nada, sino que con el ánimo de que vayamos aprendiendo más vocabulario. Ya, si ustedes no saben, perfecto, porque ahora van a saber. Ya. Camila, ¿tú tomas azúcar o endulzante? Azúcar. Azúcar, ya. Edulcorados viene de edulcorante y el edulcorante es el endulzante. Sí. Entonces dice con sus cuentos endulzados y facilistas. ¿Ya? Ay, o sea, quería decir Ya. algo así, pero no sé si estaba en lo correcto, pero Muy bueno. bien. Es importante que los demás vayan anotando estos conceptos que no conocen, porque es la única forma de adquirir vocabulario nuevo. Ya. Jingles a granel. Un jingle es una canción que tú asocias a una marca. Piensen en alguna marca que tenga una canción y que esa canción tú la escuchas y la asocias a la marca. Por ejemplo, la canción de Chayanne en Navidad. ¿A qué tienda lo asociamos, esa canción, Camila? No sé de qué canción me habla. Mm, que me sé la antigua, la que tú no vas a conocer, que era de Falabella, que era de Cuánta Falabella. falta nos hacía Navidades en familia. Esa Es misma. que, profesor, yo no soy chilena. Ah, ok, por eso, por eso. ¿Y quién cantó eso para felicitarlo, felicitarla? ¿Quién cantó eso, por favor? Fui, eh, fui yo la Muriel. Ah, Muriel, gracias por salvarme. Ya, muy bien. Claro, esa canción es un jingle que asociamos en Chile a la tienda Falabella. ¿De qué país eres? Soy de Bolivia. Ya. ¿Y en Bolivia hay Falabella? No, creo que no. No, no, no. Sí, ya. En Perú sí hay Falabella, eso sí. Ya, bien. Y metamorfoseada. Metamorfoseada quiere decir que está transformada, está mutada, ¿ya? Ujú. Está, en este caso, disfrazada, si tú quieres. Metamorfoseada, disfrazada. Otra palabra que no sé si conoces, travestida. Es como camuflada, algo así. Sí, travestida viene de travesti. Ah, ¿Ya? Travesti es una mujer que se viste de hombre o sí, sí, un sí. hombre que se viste de mujer, ¿sí? Y esa palabra es travestido, o sea que se disfraza o que toma un nuevo valor. Por eso Mm, dice, eh, gran día de la mentira travestida de verdad, o sea, la mentira se viste de verdadera. Muy claro. bien. Gracias Camila por participar porque me sirvió mucho para explicar estos vocabularios. ¿Alguien más que no conozca una palabra de este texto? Esto que estamos haciendo es súper importante. Ustedes lo deben hacer en la prueba. Obviamente no con esta calma ni con la tranquilidad que nos estamos tomando nosotros. Tú lees el texto y tratas de entender los vocabularios que no conoces. A ver, me están escribiendo. Bulimia, dice Andrés de Independencia. La bulimia es una enfermedad, es un trastorno alimentario, alimenticio, ¿ya? Eh, ¿Dónde está? He aquí la fiesta de la incontinencia y la bulimia. Tiene que ver, es como de la índole de la anorexia o de la obesidad, si tú quieres. ¿Ya? Eso es la bulimia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra? ¿No? Rubicundas. O sea, no, o Rubi- sea, Rubicunda no lo habíamos visto, ¿cierto? No, no lo hemos visto. Rubicundas. Está por aquí arriba, creo. Chu, chu, chu. Está abajito cuando dice sobre las caritas. Sobre las caritas. ¿En qué? En el último párrafo. He aquí la Ya, fiesta de la incontinencia. Ahí está. Caritas rubicundas. sí. Rubicundas.
Imagínate un niño inglés. Es blanquito y tiene las mejillas rojitas. Eso es rubicundo. ¿Ya? De ahí viene rubicundo. Ya, muy bien. Muchas gracias. De nada. Ya que revisamos el vocabulario y ya no tenemos dudas, pasemos a las preguntas entonces. ¿De acuerdo? Ah, bueno, se me olvidaba. ¿Qué tipo de texto es este texto que leímos? Maximiliano Espinosa, le estoy activando el audio. Eh, Hola, ¿Es literario, Maximiliano. profesor? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿De dónde eres, Maximiliano? De Chihuayante. Sí, me recuerdo que te lo había preguntado. Ya. Maximiliano, me dices que es un texto literario. ¿Por qué crees que es literario? O sea, ¿es eso o es una opinión? Puede ser también. Ya. ¿Pero por qué crees que es literario? Eh, o sea, es que estoy entre la duda en realidad porque me hace creer que es literario, pero después dándome cuenta no parece más una opinión que algo literario. Usted dio en el clavo y por eso que quise hacer esta pregunta y de hecho la puse ahí eh, visualmente para que no se me olvidara hacerla, que ya se me estaba olvidando. Bien, Maximiliano, parece un texto literario, por eso que estoy haciendo el hincapié en esto. ¿Me puedes explicar por qué parece un texto literario? Por la forma en la que como está escrito. Ya, desarrolla Pero esa idea. Sí, está correcto. es que ocupa como mucho, se mete un poco en ficción como para referirse a las cosas. Sí, primero, por su carácter narrativo. Pareciera que nos estuviese contando una historia, ¿o no? Sí, Sí, dice, el niño viene caminando de la mano con su padre al colegio. Hace frío y es la primera vez que descubre la magia del vaho. Eso es como que nos está contando una historia. De hecho, eso es lo que pasa en el primer y el segundo párrafo. Pero Maximiliano dice, sí, ahora que me lo pienso bien, profe, y que me lo pregunta esto, en verdad no es una cuestión literaria, sino que es una opinión. Y tiene toda la razón. ¿Qué tipo de texto entonces es si es que es una opinión? eh, columna de opinión se llama o Es una columna de opinión. ¿Cómo supiste que era una columna de opinión? recuerdo haberlo visto en clase muy por encima. Ya, también por dónde fue publicado. ¿Dónde publicamos este texto? ¿Dónde publicaron este texto, Maximiliano? En una página. ¿Pero en qué página? Lo dije yo hace poquito. eh, el- Mira, aquí está. eh, lo Aquí leo te lo así estoy. www.emol.com. Sí, y Emol dije que era la página web de qué? Del diario El Mercurio, el diario más importante que tenemos en Chile. Y entonces en el diario El Mercurio van a publicar un cuento. No, 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 no correspondería. no correspondería porque el diario El Mercurio es un texto informativo, es un soporte para los textos informativos. Entonces, claro, si yo te pregunto, ¿cómo supiste que esta era una columna de opinión? Esa era la pregunta. Bueno, tú atendiste muy bien a tu memoria, a lo que habías escuchado en el colegio, pero aquí hay un dato y es que esto está publicado en el diario El Mercurio. Entonces, en el diario El Mercurio no van a publicar narrativas, van a publicar informativos o argumentativos. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hace parecer que esto fuera un cuento? Bueno, eh, ese carácter narrativo que dijimos y el uso de metáforas, ¿o no? Hay como un saborcillo a literario aquí. El uso de las palabras que ocupa, la forma descriptiva, dice, para que los niños las pisen, las hagan crujir o las miren con arrobo. Eso es
una sutileza muy literaria que hace que los lectores se confundan. Y este tipo de textos son los que los abuelitos del DENRE seleccionan, para que cuando tú leas, digas, chuta, que estoy leyendo un cuento, un microcuento, un fragmento de una novela, o estoy leyendo un texto de opinión. Y será una carta al director o una columna de opinión. ¿Te das cuenta o no? Esas son las sutilezas que hay que comenzar a manejar. Bien. Gracias a los que están participando, me hacen la clase mucho más didáctica. Entonces ya respondimos qué tipo de texto es este y cómo lo sabemos por lo que acabo de comentar. Pregunta 20. Frente a la celebración del Día del Niño, el emisor demuestra una postura A, decepcionada, B, crítica, C, nostálgica, D, inconsecuente o E, pesimista. Envíeme su respuesta. Ya, Muriel dice la A o la E. La Constanza Ruiz de Puente Alto dice la E. Los demás, ¿qué dicen? A, E, B. ¿Quién más? Ya. Maximiliano Espinosa, lo felicito. La respuesta correcta es B de Buenardo. Frente a la celebración del Día del Niño, el emisor demuestra una postura crítica. De hecho, lo vemos en el último párrafo. Este párrafo grandotote nos demuestra que el emisor tiene una actitud crítica. Miren, la pregunta ya nos deja luces de que estamos frente a un texto de opinión, porque está hablando de una postura. Muriel, adelante, todo suyo el micrófono. Como que me parece extraño que sea de crítica porque muchas veces la crítica no es destructiva, puede llegar a ser constructiva. Entonces como que encuentro que crítica era demasiado generalizado, porque por eso no, igual la pensé la crítica, pero dije, es como muy generalizado como para hacer la crítica, porque la crítica ahora está criticando muy negativamente, pero así como está criticando negativamente, también pudo haber criticado positivamente. Sí, tienes toda la razón. Pero Muriel, hay que contextualizar la carta primero y segundo, darse cuenta del vocabulario y de la forma en que él aborda el tema. ¿Por qué te digo contextualizar la carta? Perdón, la columna de opinión. Porque cuando tú escribes una columna de opinión, por lo general nunca es una crítica positiva. En la vida diaria sí vamos a encontrar críticas positivas, por supuesto que sí. Críticas constructivas que te ayudan a mejorar en la universidad, en el colegio, un profesor te puede hacer una crítica constructiva. Pero cuando uno escribe al diario, por lo general es para manifestar desacuerdos, ¿ya? Es para manifestar, para crear opinión. Acuérdense que ustedes aprendieron en el colegio que los medios masivos de comunicación son útiles para educar, para formar opinión. Entonces, cuando uno escribe el diario, si va a criticar, por lo general esa crítica es más bien negativa. Número uno, Muriel. Y número dos, fíjate en el tono en el que él habla, sobre todo en el párrafo último. Mira, dice que él ve dos hermosas hadas altas, vestidas de colores, que se abalanzan sobre el niño. Con una sonrisa casi perfecta, le piden que abra su manito y le depositan los paquetes de galletas. Las que quiera, todas las que quiera y la puedan llevar. El niño las quiere todas. Llenar sus bolsillos y comérselas. En cuestión de segundos, ¿qué pasó? Olvidó de las hojas, del vaho, del cuento y hasta de su padre. ¿Por qué?
porque quedó indolente mirando cómo las promotoras le robaban a su hijo ante sus propios ojos. ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. La gula, travestida de verdad, gran día de mentira. ¿Cuál es el gran día de mentira al que hace alusión? Al día del niño. Un gran día de mentira, travestido de verdad. La gula metamorfoseada en necesidad. Aquí el Día del Niño para él representa la fiesta de la incontinencia y la bulimia. ¿Todo eso es negativo o no? ¿Es una crítica negativa? Por supuesto que sí. ¿Ya? Ya, sigamos avanzando porque si sigo leyendo el texto les voy a dar la respuesta de las siguientes preguntas. Por lo tanto, 20, B de buenardo. Un check si la tuvo buena, una X si la tuvo mala. Siguiente. De acuerdo con el contexto, ¿cómo puede expresarse el lenguaje convencional el contenido de la expresión imágenes cayendo del cielo como meteoritos sobre el planeta de la inocencia? Típica pregunta del DEMRE. Toman el texto, le sacan una porción al texto, un fragmento, en este caso, imágenes cayendo del cielo como meteoritos sobre el planeta de la inocencia. Y te hacen la pregunta, ¿cómo puede expresarse el lenguaje convencional el contenido de la expresión? Ya lo leímos. A. La comercialización desvirtúa la inocencia infantil. B. Las imágenes publicitarias son extraordinarias para los niños. C. El mundo actual ignora la imaginación e inocencia de los niños. D. La publicidad y el marketing atiborran y corrompen las mentes ingenuas de los niños. La agresividad de las estrategias publicitarias es cada vez peor. Mándeme su respuesta. Fernanda Polanco, le voy a activar el audio. Sí, Fernanda, dígame usted, ¿qué es lo que le está pidiendo el DEMRE a través de esta pregunta? ¿Qué es lo que exige de ti el DEMRE en esta pregunta? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la tarea? diría que es como traducir lo que sería la expresión, ¿Traducir de dónde para dónde? algo así como de un lenguaje un poco más complejo y como retórico a algo más, diría que como objetivo. Excelente, no puede haber ocupado mejores palabras. Te está pidiendo que tú traduzcas desde lo literario, desde el lenguaje rebuscado que tú dices, desde el lenguaje metafórico, a un lenguaje formal, objetivo y convencional. Fernández, ¿tuviste la clase anterior? Sí, ¿Y te acuerdas de Cachupín se pitea a flight entero longi? sí, Ya, fue la actividad que hicimos, ¿cierto? Hicimos una traducción desde lo literal, en ese caso era como eh, cómico incluso, a lo convencional, a lo normal. Muriel, dígame, ¿quiere decir algo? Ah, no, ya pensé que estaba levantando el dedito. Ya, mándeme su alternativa, por favor. ¿Ya todos enviaron su alternativa? Ya. La respuesta correcta es la D de Diosito. D de Diosito. La publicidad y el marketing atiborran y corrompen las mentes ingenuas de los niños. Así se traduce la frase, como imágenes cayendo del cielo, como meteoritos sobre el planeta de la inocencia, donde el planeta de la inocencia son las mentes ingenuas de los niños.
y las imágenes cayendo del cielo como meteoritos son la publicidad y el marketing que atiborran y corrompen las mentes de los niños. ¿Se dan cuenta? Esta pregunta es muy típica. ¿Quiénes la pueden responder? Personas que conocen las figuras literarias, personas que saben algo de literatura y que pueden hacer esa traslación, que pueden hacer esa traducción de un lenguaje metafórico a un lenguaje más objetivo. Check, por favor, si la tuviste, es buena. Siguiente. 22. Del texto es posible inferir que el emisor, uno, promueve una celebración distinta del Día del Niño. 2, considera que el cuento Hansel y Gretel permite plantear problemas contemporáneos. 3, considera que la publicidad debiera dirigirse exclusivamente a los adultos. Alternativa A, solo uno y ahí para abajo. Envíeme su respuesta. Del texto es posible inferir que el emisor está difícil, que no me llegan las respuestas. Ya, ahí sí, están llegando las respuestas. Lamentablemente, todos los que pusieron C, solo 3 están equivocados. Pero pasó algo. Se dejaron influenciar por la pregunta anterior. Respondieron con la información en la cabeza de la pregunta que comentamos anteriormente. La respuesta correcta es solo 2. B de Buenardo. Muy bien, Constanza Ruiz de Puente Alto, que puso B de Buenardo. Lo que es posible inferir del emisor es que él que considera que el cuento de Hansel y Gretel permite plantear problemas contemporáneos. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo sé que eso se puede inferir? Porque el autor, para escribir su columna de opinión, utiliza el cuento de Hansel y Gretel como una excusa para poner su crítica, para decir su crítica. Es más, hay una comparación. ¿Dónde está la comparación entre las brujas y quiénes? ¿Quiénes? Entre la Lo- bruja los vendedores de marca. y las promotoras, que al niño cuando está entrando al colegio le llenan las manos y los bolsillos de dulces, ¿cierto? Claro, y como dice la Muriel, las promotoras representan al marketing, a las empresas. ¿Quiénes mandan a las promotoras a regalar cosas? Las marcas, ¿o no? Claro, en definitiva, Muriel también tiene razón cuando dice las empresas. ¿Qué es posible inferir del texto? Solo 2. Respuesta correcta, la B. Un check si la tuvo buena, una X si la tuvo mala. 23. De los dos primeros párrafos se infiere que el niño, atención, A, tiene satisfechas necesidades físicas y emocionales. B, es de naturaleza imaginativa y de buen carácter. C, lee regularmente cuentos infantiles. D, vive en las cercanías del establecimiento educacional y es curioso y todos los días realiza un nuevo descubrimiento. Envíeme su alternativa. De los dos primeros párrafos se infiere que el niño, si quiere podemos volver al texto. Ya están llegando las respuestas. Muriel pregunta la E. Los demás envíeme sus respuestas, por favor. Volvemos a las alternativas.
Respuesta correcta A. ¿Qué se infiere de este niño? Que tiene satisfechas sus necesidades físicas y emocionales. Por ahí dice que tomó desayuno, que tiene un pan crujiente, eh, el papá le leyó un cuento, el papá es cariñoso con él, lo quiere. Por lo tanto, se puede inferir que el niño tiene satisfechas sus necesidades físicas y emocionales. 23A. 24. Check por favor o X. De acuerdo con el contenido del texto, el título de la columna Adiós a los niños quiere decir que, atención para que la tengas buena. A. Los niños de hoy viven de manera distinta a los de antes. B. Actualmente los niños maduran antes de tiempo. C. Se está perdiendo la ingenuidad de la infancia. D. Los niños de hoy son más consumistas que sus padres. E. El escritor lamenta la influencia de la publicidad en los niños. Decídase por una, Muriel. Evalúe y decídase por una. Los demás, ¿qué me dicen? De acuerdo con el contenido del texto, el título de la columna Adiós a los niños quiere decir que... Ya están llegando las respuestas. Alternativa correcta, C de Cristo Rey. Se está perdiendo la ingenuidad de la infancia. Adiós a los niños. Esa es una forma de traducir. Nuevamente está diciendo interprete. Aquí la pregunta, la tarea de la pregunta es interprete el título del texto. ¿Cómo lo puedo interpretar correctamente? No tan solo leyendo el título, sino que atendiendo al contenido de la columna, ¿o no? Él propone que los niños están perdiendo la inocencia porque están siendo bombardeados por el marketing. Eso es lo que él propone en esta columna de opinión. Siguiente. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados se relacionan con el tema central del texto? 1. Publicidad. 2. Infancia. 3. Educación escolar. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados se relacionan con el tema central del texto? Ya, envíeme su respuesta. Ya, casi todos enviaron su respuesta. Mientras me llegan las demás, quiero pedirles un favor especial. La próxima semana les quiero pedir que cuando se conecten a mi clase, se conecten con la cámara encendida. Por favor, ya planifíquense. Planifíquense para que nos conectemos a partir de la próxima semana con la cámara encendida. ¿Ya? No me importa si están haciendo, si están pintando, si están acostados viendo la clase, si están tomando oncecita, mejor los acompañamos. ¿Ya? Pero para mí, como profesor de humanidades, es súper importante que se conecten con su cámara encendida. Así que, por favor, se los pido, planifíquense para que en la clase del próximo martes puedan acompañarme con su cámara. Ya, desde ya le doy las gracias. Por favor. Bien, ¿cuál de los siguientes enunciados se relacionan con el tema central del texto? Esta pregunta estaba difícil, ¿ya? Y cayeron en las garras del Denre. Sí,
La respuesta correcta es la A. Solo uno. Solo publicidad. Y les voy a explicar por qué. Quien llegó a la respuesta correcta, ¿alguien puso A? A ver, a ver, a ver. Quien llegó a la respuesta correcta es porque entendió la pregunta, no el texto. ¿Se acuerdan de lo que les dije hace unas clases atrás? Muchas veces la respuesta correcta no está en el texto, sino que está en leer o releer la pregunta. Y aquí hay un ejemplo, mira. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados se relaciona con el tema central del texto leído? Muriel, ¿cuál era el tema central del texto leído? Mm, era como tipo, el- cómo es que ahora la publicidad, así como el marketing excesivo de compra esto otro, está afectando a los niños y su infancia. Entonces, ¿cuál era el tema central del texto? El tema central sería, claro, sería la publicidad, porque la publicidad al final es lo que termina corrompiendo la infancia de los niños. Sería en la influencia de la publicidad en quiénes. En la infancia de los niños, En la infancia, en los niños. Por lo tanto, si la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados se relacionan con el tema central del texto? ¿Puedo poner yo número 2, infancia? No, ¿por qué no? Porque infancia es el tema central. Y me están preguntando cuál de los siguientes enunciados se relaciona con el tema central del texto leído. Entonces, el tema central es la infancia. No puede relacionarse con el tema central si el tema central es la infancia. Por lo tanto, descarto inmediatamente la 2. Ya. ¿La educación escolar se relaciona con el tema central del texto? No, lo que sí, y esta era la pillería, en el texto se habla que el niño iba camino al colegio, ¿verdad? Y las promotoras se avalanchan sobre él en la entrada al colegio, pero no es un tema que se toque. Él no dice, y la culpa es de la educación, que en los colegios a los niños no se les enseña a nutrirse y a comer bien. Él no habla de ese tema. Por lo tanto, 3 descartado completamente. Ahora, ¿cuál de los siguientes enunciados se relacionan directamente con el tema central que es la infancia? Sí, la publicidad. ¿Ya? La publicidad se relaciona con el tema central que es la infancia. Por lo tanto, 25A, solo uno. ¿Quedó claro o no? Ya, cuente cuántas buenas y cuántas malas tuvo. Hicimos cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas buenas y cuántas malas tuvo? 5 de 6. Dice la Muriel que quedó loca. Ya, pues Muriel, esa es la idea, que a través de los ejercicios vayamos aprendiendo a conocer la prueba. Por eso es importante estar aquí en la clase, como usted siempre lo hace, concentrada, en vivo, con su cámara encendida. Maximiliano, 3 de 6, muy bien. ¿Quién más? ¿Cuántas tuviste buenas, Muriel? Jacqueline Zúñiga, la yo Fernanda tu- Polanco, 3 de 6 también. Constanza, mira, anduvimos parejitos, la mayoría 3 de 6. Ya, me despido, chiquillos, los dejo, nos vemos el día martes y con cámara encendida, por favor. Acompáñeme con su cámara encendida a partir desde el martes. Ya, los dejo, que estén muy bien, fue una clase muy productiva, muy provechosa. Nos vemos el martes. nos vemos, Chao, profesor, muchas chao, gracias. chao, nos vemos.